¿Sabías que no solamente existe un tipo de inteligencia? Hay muchas inteligencias que los seres humanos pueden desarrollar a lo largo de su vida. Te invitamos a conocer más acerca de este tema a lo largo de esta presentación. ¿Qué es la teoría de las inteligencias múltiples? Es un modelo de comprensión de la mente humana propuesto en 1983 por Howard Gardner, psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard. Según su aproximación a la inteligencia, esta no puede definirse como un conjunto fijo y determinado de capacidades específicas que algunas personas tienen y otras no. Por el contrario, entiende la inteligencia como una red de capacidades autónomas pero interrelacionadas que se dan en una medida o en otra en los individuos. El desarrollo de cada una de esas capacidades depende de tres factores principales: su herencia biológica o genética, su vida personal y su herencia cultural e histórica. Es decir, la inteligencia es para Gardner una combinación de potenciales biopsicológicos que nos permiten procesar la información de manera creativa y útil, pero dentro de un marco cultural de necesidades y valores. Por esa razón, no existen personas inteligentes y no inteligentes, sino personas con un tipo u otro de inteligencia más desarrollado, pues al ser siempre una capacidad potencial puede estar activa o no. Así, en su teoría de las inteligencias múltiples, Gardner parte del hecho de que al haber muchos tipos de problemas y necesidades, también existen muchos tipos de inteligencias, que se distinguen entre sí de acuerdo a sus áreas específicas de aplicación. Todos poseemos estas 12 formas de raciocinio en distintos niveles de desarrollo, lo cual no quiere decir que no podamos cultivarlas, practicarlas, aunque obviamente algunas nos resulten más naturales que otras. En los siguientes puntos se explican los 7 tipos de inteligencias que identificó originalmente Gardner y la inteligencia naturalista, que el mismo autor adicionó en 1995. Posteriormente se identificaron también otros tipos de inteligencia, como la emocional, la existencial, la creativa y la colaborativa. La primera inteligencia es la lingüístico-verbal. La función del lenguaje en los seres humanos es universal y es nuestra principal herramienta de entendimiento e interacción. Sin embargo, existen individuos que poseen un mayor dominio sobre ella, ya sea en sus aspectos hablados o escritos o creativos. Estas personas, entonces, poseen una mayor inteligencia lingüístico-verbal, lo cual se traduciría en su facilidad para aprender nuevos idiomas, hablar y escribir de manera eficaz y sobresaliente, y tener en líneas generales una comprensión del lenguaje verbal que está más allá de lo común. Este tipo de inteligencia suele estar muy desarrollado en escritores, lingüistas, oradores, abogados, poetas, líderes políticos o religiosos, etc. La segunda inteligencia es la lógico-matemática. Este tipo de inteligencia implica los razonamientos abstractos no verbales. Son, por ejemplo, aquellos que involucran el cálculo, la percepción geométrica, el reconocimiento de patrones numéricos o lógicos o el manejo de mecanismos de raciocinio formal como las matemáticas, la lógica, la física, la química, entre otras ciencias exactas y aplicadas. Este modo de inteligencia ha sido valorado a lo largo de la historia por su capacidad para la creación y fabricación de instrumentos o para la deducción de las leyes naturales del universo, dado que se halla muy asociado a la capacidad de racionamiento inductivo y deductivo del ser humano. Es común que este tipo de inteligencia sea mayor en científicos, ingenieros, inventores, matemáticos, contadores, etc. La inteligencia espacial o visual. En esta categoría encontramos la capacidad para manejar órdenes espaciales abstractas, empleando para ello la imaginación y el sentido de la orientación o de la lógica. Es la inteligencia que se aplica a la hora de utilizar eficientemente mapas, coordenadas y orientaciones. Además, nos permite imaginar un objeto desde un ángulo de percepción distinto al que se tiene, o para crear una perspectiva propia, pudiendo así elaborar presentaciones visuales como dibujos, pinturas, etc. Es frecuente que se cultive este tipo de inteligencia en arquitectos, artistas visuales, diseñadores, fotógrafos, publicistas, etc. La inteligencia musical.
La musicalidad es un aspecto universal de las diversas culturas, expresada en muy distintas realizaciones artísticas, rituales o de cualquier otra naturaleza. Ello implica una cierta percepción del ritmo, así como una interrelación estrecha entre el oído y la mente, que permite comprender, distinguir y seguir patrones rítmicos o incluso crearlos. Obviamente, este tipo de inteligencia se halla más cultivada en músicos, críticos musicales, chamanes, cantantes, etc. Otro tipo de inteligencia es la corporal kinestética. Se trata en este caso de la inteligencia aplicada a la coordinación de los movimientos del cuerpo, lo cual en el caso de los seres humanos se extiende también al uso de sus herramientas. En muchos sentidos, la inteligencia corporal se muestra como intuitiva, propia de la naturaleza de la especie. Por otro lado, en otros casos puede ser fruto del aprendizaje, que se hará más o menos simple dependiendo de las facilidades de cada individuo. Este es el tipo de inteligencia que más cultivan los deportistas, los bailarines, los coreógrafos, los modelos, los actores, pero también los artistas plásticos, escultores, por ejemplo, y en muchos sentidos los artesanos y trabajadores que utilizan sus manos y su cuerpo para resolver problemas. La inteligencia intrapersonal. Este es un tipo de inteligencia introspectiva, tiende a la examinación de los aspectos interiores del individuo, de su mundo interno. Esto pasa por reconocer las propias emociones, los propios sentimientos, las lógicas que rigen la propia conducta y de esa manera poder organizarlas, elegirlas y aplicar eso que popularmente se conoce como inteligencia emocional. Este tipo de inteligencia es desarrollada especialmente por los asiduos a la psicoterapia o a la meditación y otras conductas introspectivas o de aprendizaje emocional. La inteligencia interpersonal, al contrario de la anterior, esta se refiere a los aspectos del trato con los demás, o sea, a la capacidad de establecer vínculos efectivos con otros seres humanos y reconocer sus emociones, sus pensamientos, incluso cuando se ocultan activamente, y brindarles una respuesta adecuada. La inteligencia interpersonal implica altos niveles de empatía, de carisma o de manipulación. Es frecuente hallar altos niveles de inteligencia interpersonal en líderes políticos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y terapeutas. Por último, la inteligencia naturalista. En esta última categoría, que fue añadida por Gardner en 1995, se define como la capacidad para observar y comprender las relaciones propias de la naturaleza y el medio ambiente o reconocer sus patrones. Semejante capacidad habría evolucionado en nuestra especie a partir de la necesidad de distinguir especies benéficas a otras peligrosas, situaciones seguras de peligrosas, etc., y así garantizar la subsistencia de la humanidad primitiva. Es frecuente hallar altos niveles de inteligencia naturalista en biólogos, botánicos, exploradores, jardineros, climatólogos, etc. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de personas que tienen algún tipo de estas inteligencias más desarrolladas. Por ejemplo, Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano, como un fuerte oponente de la expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la nominación del Partido Republicano en 1860 y fue elegido presidente a finales de ese año. Durante su periodo, ayudó a preservar los Estados Unidos por la derrota de los secesionistas Estados Confederados de América en la Guerra Civil Estadounidense. Introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud con la emisión de su proclamación de emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución en 1865. Lincoln es un claro ejemplo de inteligencia lingüística. Un ejemplo de inteligencia lógica matemática es Isaac Newton. Fue un científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, quien escribió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Otro ejemplo de inteligencia visual espacial es Pablo Picasso, quien fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Uno de los mayores artistas del siglo XX, participó y estuvo en la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron en todo el mundo, ejerciendo una gran influencia en muchos otros grandes artistas de su tiempo. Incansablemente prolífico, pintó más de 2000 obras sobrevivientes en museos de toda Europa y el resto del mundo. Pacifista y comunista, fue miembro del Partido Comunista francés hasta su muerte. Un ejemplo de inteligencia musical
es la de Ludwig van Beethoven, quien fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical se extendió cronológicamente desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo musical. Considerado el último gran representante del clasicismo vienés, Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, motivándola a la influencia de la misma en una diversidad de obras musicales a lo largo del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser mayormente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Un ejemplo de inteligencia interpersonal es la Madre Teresa de Calcuta, quien fue una religiosa católica albanesa célebre por su labor humanitaria en la India. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y beatificada por el Papa Juan Pablo II en el 2003. Un ejemplo de inteligencia intrapersonal es el filósofo griego Platón, quien determinó gran parte del corpus de creencias centrales tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente. Y pruebas de ello son la noción de verdad y la división entre doxa, opinión y epísteme, ciencia. Demostró o creó y popularizó una serie de ideas comunes para muchas personas, pero enfrentadas a la línea de gran parte de los filósofos presocráticos y al de los sofistas, y que debido a los caminos que tomó la historia de la metafísica en diversas versiones y reelaboraciones se han consolidado. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Un ejemplo de inteligencia naturalista es Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, quien fue un naturalista francés, uno de los grandes nombres de la época de la sistematización de la historia natural. Cercano a su influencia a Linneo, el conde de Buffon y Cuvier, Lamarck formuló una de las primeras teorías de evolución biológica, acuñó el término biología para designar a los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Un ejemplo de inteligencia corporal cinética es Michael Jordan, exjugador de baloncesto estadounidense retirado por primera vez en 1993, después de 1999 y finalmente en 2003. Actualmente posee parte de los Charlotte Bobcats, franquicia de la NBA. Está considerado por la mayoría el mejor jugador de baloncesto de la historia. En NBA se puede leer lo siguiente como frase introductoria a su biografía. By acclamation, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time. Por aclamación, Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. En 1983 ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, además de ser nombrado Deportista del Año en 1991. Fue nombrado Mejor Atleta del siglo XX por ESPN y segundo tras Babe Ruth por Associated Press. Muchas gracias y esto fue todo acerca de las inteligencias múltiples. Beneficios de la educación en mujeres víctimas de violencia. En el largo plazo, la falta de educación afecta principalmente las capacidades futuras de una mujer de buscar y obtener un empleo y de tener un ingreso. La independencia económica se refleja no solo en la capacidad que una mujer tiene de disponer de su dinero, ahorrar, adquirir bienes e invertir, sino también en su libertad de decidir librarse de relaciones domésticas abusivas, en particular de situaciones de violencia económica. La falta de educación nos limita al adaptarnos a la nueva sociedad y se repiten los patrones como el preferir invertir en la educación de los hijos varones, la división del trabajo del hogar por género y las largas distancias entre la casa y el colegio son solo algunas de las barreras estructurales y normas sociales discriminatorias que contribuyen a la desigualdad de género en la educación. Una de las principales razones del bajo nivel de instrucción de las niñas y adolescentes es la violencia de género y en particular el acoso sexual y el matrimonio infantil. La violencia contra las mujeres es una plaga que puede ser combatida a través de la educación. Estudiar tiene varias ventajas a nivel social, ya que, sin importar qué título de estudio o qué materia te interese, aprender cosas nuevas es una forma de tener más cultura y de engrandecer los círculos sociales en los que te mueves. Aprender cosas nuevas es una forma de conocer personas con intereses parecidos a los tuyos y un medio para abrirte a nuevas experiencias y a nuevos grupos de personas.
En el aprendizaje se adquieren habilidades, conductas y valores que surgen como resultado de la instrucción y la observación. Para poder aprender es necesario tener enfoque, voluntad y disciplina, tal y como se ha podido saber gracias a diversos estudios científicos. Estudiar toda la vida enriquece la propia experiencia personal, alimenta el espíritu y ayuda a las mujeres a resolver problemas cotidianos con mayor facilidad. Emocionalmente, aprender y estudiar de manera continua beneficia notablemente a la creatividad, ya que tendrás la posibilidad de realizar nuevas y mejores asociaciones mentales. Además, mejora la resiliencia o la capacidad para enfrentar los obstáculos de la vida sin entrar en crisis o enfermar. También es una forma de aumentar la autoestima, ya que la mujer se siente mucho más empoderada y capaz de enfrentar las diversas situaciones de la vida, por muy difíciles que éstas puedan llegar a ser. También se desarrolla la capacidad para resolver los problemas y se estimula el pensamiento positivo. El estudio ayuda a que las mujeres desarrollen emociones de bienestar y potencien la actitud optimista de cara a la vida. Cuando sea grande, quiero ser la mejor bailarina del mundo. Vos podés. 1, 2. Quiero ser una gran cocinera. Vos vas a poder. Yo, corredora de autos. Seguro podés. Yo quiero defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vos podés. Yo quiero proteger a mi país. Vos podés. DJ. Quiero informar. Yo quiero ser vicepresidenta. Si querés, vas a ser presidenta. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Recuerda, si has sufrido o conoces alguna mujer que es víctima de violencia, puedes acercarte con nosotros. Podemos ayudarte. No estás sola. Gracias. El doctor Stephen Covey dijo: las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Sería extraño estar en un mundo donde no hubiera grandes monumentos, edificios majestuosos o grandes avenidas, así como sería extraño si no hubiera poetas, genios o artistas que pinten nuestro derredor, que en ocasiones se ve gris. Nuestra sociedad está compuesta por mentes brillantes y no todas tienen que ver con números o letras. Algunas personas tienen una habilidad especial para pintar, hacer manualidades o enseñar a otros. Vivimos rodeados de personas que son distintas a nosotros, personas quienes de alguna forma facilitan nuestra forma de ver o entender el mundo que nos rodea. Considerando que somos parte de una sociedad diversa y llena de matices, hoy quiero compartir contigo 3 consejos para que podamos juntos aprender a valorar las diferencias que hay en nuestra comunidad y en el mundo. Número 1. Sé un aprendiz. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender de todas las personas que nos rodean. Permítete ser alguien que escucha y observa con atención lo que las personas a tu alrededor dicen o hacen, pues absolutamente todos tienen algo para enseñar. Número 2. Valora las diferencias. La forma en que otros aprenden y entienden diversos temas nos ayuda a poder apreciar nuestras diferencias y así darnos cuenta del gran valor que hay en cada uno de nosotros. Somos diferentes en cómo aprendemos y entendemos la vida, y valorarnos a cada uno nos permite ser mejores personas. Número 3. Siembra en otros. Cada uno de nosotros tenemos ciertos conocimientos que se nos facilitan y que si compartimos con los demás, seguramente les serán de gran ayuda. Aprende a sembrar en otros aquello que tú posees. Hacer esto te permitirá disfrutar ver el conocimiento floreciendo en alguien más e inevitablemente todo lo que sembramos algún día lo podremos cosechar. Lo emocionante de la vida es aprender a vivirla con sus diferentes matices y colores. Entre experiencias de vida e inteligencias múltiples podemos disfrutar, aprender de otros, valorar nuestras diferencias y sembrar en quienes nos rodean.
La vida es un viaje que se vive y se disfruta mejor acompañado. Bienvenido al mundo real. Ánimo, cuenta conmigo.